de los puntos más importantes que debemos de recordar de los temas, ¿ok? Y vamos a comenzar con defectos del tubo neural. Recuerden que en cuanto hablamos de defectos asociados a tubo neural, pues sabemos que se generan en las primeras semanas de gestación y habitualmente ocurren secundario a disrafismos de medulares o a disrafismos a nivel del sistema nervioso central. Y entonces los vamos a catalogar como disrafias abiertas o disrafias cerradas. ¿Qué significa? Disrafias abiertas son aquellas malformaciones que ocurren normalmente en las primeras etapas de la gestación y usualmente las catalogamos como meningocele, mielocele o mielomeningocele. Recuerden que meningocele únicamente va a tener un defecto en las meninges, mielocele va a ser aquel defecto que contenga médula espinal y mielomeningocele aquellos defectos que contengan tanto meninges como médula espinal. En cambio, las disrafias cerradas son aquellos defectos del tubo neural usualmente asociados a médula y a cordón nervioso en donde van a ser más difíciles de diagnosticar porque no se manifiestan como una masa o como una protuberancia a nivel del canal raquídeo o de la espalda. Usualmente se van a catalogar como senos dérmicos que no son visibles y que en la línea media el defecto usualmente va a estar cubierto por zonas hiperpigmentadas o por mechones de pelo o por pelo en la zona lumbar. Y también los podemos identificar como ligeras pits o como hoyuelos que podemos encontrar a nivel del sacro o a nivel lumbar y que usualmente pueden alertarnos a pensar en que pudiera tratarse de alguna lesión medular. En cuanto al término anterior que se tenía del mielomeningocele o de este tipo de defectos del tubo neural, se dividían como espina bífida abierta y espina bífida cerrada. Espina bífida abierta, recuerden que les van a preguntar sobre todo cuando estén en el contexto de mielomeningocele, meningocele o mielocele. Y en cambio, espina bífida cerrada, pues son estas disrafias que ya dijimos cerradas o ocultas, que usualmente son senos dérmicos congénitos, lipomielo-meningocele, pero que están cubiertos por tejidos quistes neuroentéricos, pero realmente si les van a preguntar algo con respecto a defectos del tubo neural, recuerden que siempre lo van a poner en el contexto de un recién nacido que puede llegar a presentar una masa o una protuberancia a nivel lumbosacro y que usualmente van a encontrar alguna alteración, ya sea a nivel motora o sensitiva. El 95% de los factores de riesgo van a ser multifactoriales. Pero recuerden que siempre que les pongan alteraciones del tubo neural o defectos del tubo neural, les van a estar diciendo que uno de los factores de riesgo más importantes es la deficiencia de ácido fólico en el embarazo. Las manifestaciones clínicas son múltiples y esto va a depender mucho del sitio exacto donde se produce la lesión medular. Usualmente pueden debutar como disfunciones neurológicas, urinarias, intestinales, cutáneas, parálisis flácida de los miembros inferiores, hidrocefalia o herniación del bulbo es la forma más grave de presentación. En cuanto al diagnóstico, recuerden que se va a encontrar como una masa, una protuberancia o un abultamiento en la espalda, en la zona lumbar o en la zona sacra que también puede estar manifestada como unos hoyuelos, pedículos o manifestarse estas lesiones con hidrocefalia. Asimetría de extremidades, pequeñas úlceras en la región del sacro del coxis y que normalmente se van a estar relacionando a abultamientos o masas a nivel lumbosacro. No lo olviden, en un recién nacido. Usualmente les van a dar el factor de riesgo que es que la madre no tuvo consumo de micro ni de macronutrientes durante el embarazo y que no tuvo consumo de ácido fólico durante el embarazo. La magnitud de la lesión, pues obviamente para todos estos pacientes es necesario realizar estudios de extensión como radiografía, potenciales somatosensoriales, ultrasonidos, tomografía de cráneo o de resonancia magnética dorsolumbar. Entonces vean estas imágenes como únicamente lo que vemos en el paciente es un hoyuelo profundo que se dirige como hacia el canal del sac medular y que este paciente tiene un disrafismo cerrado que puede ser de muchos tipos y para ello el estudio de extensión ideal es resonancia magnética.
Entonces, no olviden que siempre que los defectos estén abiertos o no estén cubiertos por piel, inmediatamente ese recién nacido tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos, porque el hecho de que la lesión, más bien, de que el defecto medular o las meninges estén expuestas al aire ambiente, pues es un factor de riesgo súper grave para tener infecciones en las primeras semanas de vida. Y esto condicionar que el bebé pueda entrar en una sepsis temprana o en una sepsis tardía. Usualmente estos bebés que tienen abiertas los defectos del tubo neural, pues pueden condicionar una sepsis neonatal tardía. Y es por eso que todos ellos deben de recibir tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? Porque imagínense, van a tener expuestas las meninges o expuesto el tubo neural al aire ambiente. Y en cambio, en estos casos donde tenemos los defectos cubiertos por piel, usualmente van a estar son defectos cerrados y pues nada, estos pacientes pueden egresarse con la madre, pero obviamente tienen que irse con una valoración de neurocirugía, completar con estudios de extensión, resonancia magnética, tomografía, potenciales sensoriales, entre muchos otros estudios. Y el tratamiento definitivo, recuerden que va a ser cierre quirúrgico del defecto. En cuanto a crisis febriles, estos son un diagnóstico súper importante en pediatría porque es extremadamente común y es muy frecuente que les pregunten crisis febriles en el ENARM. Recuerden que para considerar crisis febriles forzosamente debemos entrar en la edad en la que ocurren estas crisis, que es de los 6 meses a los 5 años. No olviden ese rango de edad, 6 meses a 5 años de edad y con un pico de prevalencia a los 18 meses. Los factores de riesgo van a ser procesos infecciosos. Recuerden que la causa más frecuente de morbilidad en los niños son las infecciones y lo más frecuente son infecciones que condicionen fiebre alta, infecciones virales después de las primeras 24 o 48 horas posterior a la aplicación de una vacuna. Y un factor de riesgo importante es que papá o mamá hayan tenido crisis febriles cuando eran chiquitos. Hay infecciones que suelen estar más relacionadas con crisis febriles, infecciones de vías urinarias, varicela, influenza, COVID y gastroenteritis se asocian frecuentemente a fiebre alta y por lo tanto al riesgo de tener crisis febriles. ¿Por qué ocurren? Pues finalmente es una excitabilidad neurológica secundaria a alteraciones entre el glutamato y GABA, diferentes neurotransmisores debido al aumento de la temperatura corporal y esto pues va a generar esta excitabilidad del sistema nervioso y de las neuronas y por lo tanto desencadenar crisis. Recordemos que los criterios absolutos para decir que estoy ante una crisis febril simple es que sean convulsiones tónico-clónicas generalizadas de menos de 10 minutos de duración, que no sea más de una en 24 horas y que tenga una recuperación al íntegro una vez que la crisis ha concluido, es decir, que no tengamos periodos posictales, ¿ok? Si no cumple forzosamente con estos 5 criterios, debe de cumplirlos para nosotros decir que es una crisis febril. Uno, que tenga la edad, ¿ok? Que sea un paciente de 6 meses a 5 años. Dos, cosas estado de alerta. Si no tiene esos 5 criterios, no puede ser una crisis febril. Y en cambio, la crisis febril compleja no puede ser una simple. Y la compleja usualmente va a ser aquella que cumple con el criterio de la edad de 6 meses a 5 años. Normalmente son un poco más largas, de más de 10 minutos de duración. Si se presenta o se repite en 24 horas, o si tiene un periodo posictal posterior a presentar esta crisis febril, nosotros le llamamos crisis febril compleja. Y no es lo mismo porque el tratamiento no va a ser igual, ¿de acuerdo? La crisis febril simple, usualmente estos pacientes no requieren absolutamente ningún abordaje. Recuerden, si cumple con los 5 criterios absolutos, es decir, que es en el rango de edad, que que paracetamol y controlar la fiebre. No requiere tomografía, no requiere resonancia, no requiere electroencefalograma, no requiere nada más que controlar la fiebre. Pero si la catalogamos como una compleja, entonces sí va a requerir estudios de extensión, ¿ok? Si el paciente tiene uno,
no lo encontramos en el rango de edad donde se encuentran las crisis febriles habitualmente, es decir, son bebés de menos de 6 meses o son niños de más de 5 años, entonces usualmente tenemos que comenzar un abordaje de crisis convulsivas. A pesar de que la crisis se está presentando con fiebre, ya sale de nuestro rango de edad, entonces requiere abordaje. Si dura más de 10 minutos, requiere abordaje. Si presenta más de uno en 24 horas, requiere abordaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el primer estudio a realizar cuando estamos ante crisis convulsivas? Pues electroencefalograma. ¿Cuándo vamos a realizar punción lumbar? En todos los bebés menores de 6 meses con crisis febriles, ¿ok? Es decir, si un bebé de 2, 3 o 4 meses presenta fiebre y crisis convulsivas, debemos de hospitalizarlo, hacerle todos los estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos y punción lumbar, ¿ok? Entonces recuerden, si se presenta un bebé con fiebre de menos de 6 meses y crisis convulsivas, debemos de descartar meningoencefalitis y para ello debemos de realizar una punción lumbar. Si el paciente tiene más de 6 meses o está en un rango de edad entre los 6 meses hasta los 5 años, pero presenta crisis convulsivas febriles complejas, entonces debemos de hacerle un sospechamos que pudiera tratarse de un tumor o de alguna otra alteración a nivel del sistema nervioso central, a ese paciente le toca estudio de imagen, preferentemente imagen por resonancia magnética. En cuanto a las epilepsias, deben de recordar las más frecuentes y que pueden llegar a preguntar. La epilepsia mioclónica juvenil es aquella, como su nombre lo dice, que se presenta en edades jóvenes, entre los 12 y los 18 años. Importante, es tónico-clónica generalizada y usualmente responde a deprivación del sueño, estrés, alcohol, a diferentes estímulos que van a provocar, como su propio nombre, una excitabilidad en el sistema nervioso y esto puede llegar a provocar crisis convulsivas. Usualmente tienen un factor que las desencadena y la mayoría de las veces son benignas y se quitan con la edad, con el tiempo. El tratamiento ideal es ácido valproico. Las crisis de ausencia van a aparecer usualmente en escolares y son estos clásicos niños que están haciendo sus actividades y que de pronto, súbitamente, dejan de hacer las actividades, pero se mantienen despiertos, es decir, no tienen pérdida del estado de, a pesar de que sí tienen pérdida del estado de alerta, porque se considera una pérdida del estado de alerta, no responden, no presentan alteraciones motoras ni sensitivas. Son crisis complejas, pero que se caracterizan porque se detienen todos los movimientos del paciente. Mirada fija, detención de actividades, usualmente suelen durar segundos, pero suelen ser muchas en un periodo de tiempo muy corto. Pueden presentar 7, 8, 20, 30, 45 crisis de ausencia durante el día y justo como no se evidencia con movimientos anormales, pues a veces pasan desapercibidas. Aquí altera mucho en los niños con crisis de ausencia, usualmente son pacientes que tienen un desempeño escolar muy bajo o muy malo, y esto es porque están teniendo constantemente crisis de ausencia en la escuela y esto dificulta mucho su aprendizaje. Sin embargo, la mayoría de las veces son benignas, el tratamiento es etosuximida y la mayoría suele resolverse con la adolescencia o en la edad adulta. Se quitan las crisis. Entonces, recuerden en los escolares detención súbita de las actividades y posteriormente regresan a hacer sus actividades normales y no recuerdan que tuvieron una crisis o una crisis de ausencia. Importante con los tratamientos. Recuerden que ausencias típicas y las tónico-clónicas generalizadas, recuerden que las ausencias, el tratamiento de elección es etosuximida, pero si no les ponen etosuximida en las opciones, recuerden que también se pueden tratar con ácido valproico, aunque no es el tratamiento ideal. Si les ponen a un paciente con crisis convulsivas, si ustedes no tienen idea de qué les están preguntando y el tratamiento en las opciones ponen ácido valproico, pongan eso, ¿ok? Excepto como las muy específicas. Recuerden que las crisis, por ejemplo, de ausencia se tratan con etosuxamida. Recuerden que los espasmos infantiles o el síndrome de West se suele tratar con vigabatrina o con ACTH, que son como los tratamientos más específicos que ustedes tienen que recordar. Y siempre se los digo, los neonatos con crisis convulsivas se tratan con fenobarbital, con fines examen, ¿ok?
Y recuerden los efectos secundarios de algunos anticonvulsivantes. Por ejemplo, la fenitoína, yo les decía cuando vimos enfermedad hemorrágica del recién nacido, que uno de los fármacos que cuando los consume la mamá durante el embarazo pueden llegar a provocar alteraciones en los factores de coagulación vitamina K dependientes es la fenitoína. Y también el fenobarbital. Entonces, este es uno de los efectos secundarios. Otro efecto secundario de la fenitoína es la hiperplasia gingival. La carbamazepina, que se trata para algunas crisis convulsivas, como las rolándicas, usualmente puede llegar a provocar alteraciones del sodio. El ácido valproico, recuerden muy importante que a dosis altas de ácido valproico se relacionan con trombocitopenia. Incluso pacientes que toman ácido valproico a dosis de bajas pueden llegar a presentar por tratamientos prolongados trombocitopenia. Y muy importante, estos son los tratamientos de anticonvulsivantes o de soporte para las crisis convulsivas. Sin embargo, recuerden, cuando un paciente tiene la crisis o está durante la crisis, el tratamiento es yugular la crisis. Cuando una crisis dura más de 5 minutos, esta debe de yugularse con benzodiazepinas. Recuerden, las benzodiazepinas no son tratamientos de las convulsiones, no son tratamiento de la epilepsia. Las benzodiazepinas se tratan únicamente para yugular la crisis convulsiva, es decir, para que los movimientos cedan, ¿ok? No es el tratamiento. En cuanto a traumatismo craneoencefálico, recuerden muy importante la escala de coma de Glasgow y diferenciar entre un hematoma epidural y un hematoma subdural. Suelen ponerles imágenes de hematomas epidurales o subdurales o también con las características del caso. Recuerden que el hematoma epidural es aquel sangrado arterial, frecuentemente por la ruptura de una arteria meningea, y que va a generar un sangrado abrupto, súbito, muy importante y que rápidamente va a provocar un efecto de masa en el sistema nervioso o a nivel central. Y esto puede llegar a desplazar la línea media al grado de que si la hemorragia es. Recuerden que la sangre se ve hiperdensa, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a observar? Con una hiperdensidad en forma de convexa. ¿Qué significa convexo? Significa como en forma de un círculo, ¿ok? Convexo. En cambio, en aquellos pacientes que tienen un hematoma subdural, recordemos que el hematoma subdural se caracteriza por ser una hemorragia en la capa subdural de las meninges y que normalmente es venosa. Eso quiere decir que poco a poco se puede ir instaurando y que de pronto podemos tener hematomas subdurales agudos, subagudos y crónicos. Sin embargo, nunca vamos a tener un hematoma epidural subagudo o crónico, porque como suelen ser arteriales, si no se resuelven en ese momento, la mortalidad es muy alta. En los subdurales, también a pesar de que tienen una mortalidad elevada, si no se drenan, estos, como son lechos venosos que pueden sangrar muy poquito durante un tiempo prolongado, pueden llevarte a dar manifestaciones subagudas o crónicas. Y recuerden que por tomografía, la imagen de un hematoma subdural es en semiluna o es bicóncavo, ¿ok? Entonces, cóncavo se refiere a un subdural y convexo se refiere a un epidural. Muy bien. Y vean estas imágenes, entonces tenemos a su lado izquierdo, apuntando con una flecha amarilla, tenemos una imagen convexa. ¿Qué significa? Que es un círculo convexo, un hemicírculo convexo que rodea el espacio subdural, epidural, perdón. Y esto se manifiesta con una imagen hiperdensa. Vean, ojo, convexa. Y en cambio la imagen de en medio, vean cómo es una imagen en media luna. Aparte de que tienen dos hematomas subgaleales, vean cómo se ve por afuera del hueso, como una imagen dentro del cerebro, que es una imagen que abarca todo el hemisferio izquierdo. Y
que se caracteriza por una imagen hiperdensa en semiluna o con una imagen bicóncava, ¿ok? O con una imagen cóncava, en cuenco. Y vean cómo es lo suficientemente grande para desplazar la línea media del cerebro, ocluir los ventrículos y generar un efecto de masa muy importante. Estas lesiones requieren ser drenadas. Y a su lado derecho, eh, y en la parte como de la imagen más derecha, perdón, les había dicho una imagen izquierda, en la anterior es derecha. Y en la imagen de la derecha, vean cómo tenemos un hematoma que es intraparenquimatoso, ¿ok? Vean qué diferencia se ve el hematoma intraparenquimatoso con el hematoma epidural que tenemos en la imagen de la izquierda, ¿ok? Muy bien. Ahora, con respecto a los puntos más importantes de oncología, recuerden estos tips rápidos. Si ya recibieron si ya lograron ver la clase, recuerden que si ya entendimos perfectamente bien la fisiopatología y las principales manifestaciones, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, basta con dar un recordatorio de estos tips rápidos para saber más o menos qué nos quieren preguntar en el caso clínico. Y recuerden, la segunda causa de muerte en niños es el cáncer. La neoplasia maligna más frecuente en pediatría es la leucemia aguda linfoblástica. El tumor sólido más frecuente del cerebro más frecuentes en pediatría es el neuroblastoma. Recuerden que cuando hablamos del linfoma no Hodgkin nos referimos a una masa abdominal usualmente en adolescentes. Cuando nos referimos al linfoma de Hodgkin, recuerden que se puede debutar como múltiples adenopatías en todo el cuerpo o conglomerados ganglionares asociados o no a una masa que puede estar en el mediastino. No olviden que el linfoma no Hodgkin es un tumor usualmente abdominal en los adolescentes. Y recuerden que los niños que se manifiestan con ataxia, cefalea progresiva, vómitos y que nos están dando datos de hipertensión intracraneal, usualmente estoy ante un tumor del sistema nervioso central que puede ser síntomas. Y recuerden también que los niños con hemianopsia, alteraciones neuroendocrinas y cefalea crónica podríamos estar ante un tumor de la silla turca, que es el craniofaringioma en los niños. En los adultos, cuando no es de tipo canceroso o maligno, en los adultos estos tumores de la silla turca más frecuentes son los adenomas hipofisiarios y se manifiestan para fines en NARM, usualmente los casos de y que está teniendo hemianopsias o alteraciones visuales y cefalea. Aumento del volumen de rodilla antecedente de un golpe sin fiebre ni limitaciones muy importantes para la movilidad que puede o no puede doler es el osteosarcoma. Recuerden que cuando les pongan un caso clínico de un adolescente que siempre les ponen que hace un mes o 2 meses tuvieron una contusión en la rodilla y que progresivamente han tenido aumento de volumen en esa rodilla con dolor o cierta limitación para la movilidad, sin fiebre, usualmente estamos ante un osteosarcoma. Y cuando pongan un caso muy similar, pero nos pongan la palabra fiebre y pérdida de peso, o sea, síntomas sistémicos, podríamos estar ante un sarcoma de Ewing, ¿ok? Y recuerden, un bebé que la mamá le toma foto y no tiene reflejo rojo en un ojo, ya sea el derecho o el izquierdo, eso es retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario. Un bebé, recuerden los casos, un bebé al que le están bañando o la madre lo está cargando o lo está revisando y de pronto le palpa una masa en el costado derecho o en el costado izquierdo del abdomen, usualmente esas masas sin síntomas en el niño, donde la mamá lo revisa o su pediatra lo revisa, el caso clínico, y de pronto le palpa una masa en el costado derecho o en el costado izquierdo, usualmente estamos ante un caso clínico de tumor de Williams. Y recuerden, un neonato o un bebé de menos de 3 meses con una masa abdominal, eh, ojo, que puede estar asociado a petequias, hipertensión arterial, ojos de mapache o diarrea crónica, seguramente es un caso de neuroblastoma, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las leucemias agudas linfoblásticas. Es una neoplasia maligna más frecuente en pediatría. El 90% van a ser leucemias linfoblásticas agudas.
A todos estos pacientes, recuerden que el diagnóstico específico se hace con aspirado de médula ósea, que es una biopsia de la médula ósea, y a partir de este aspirado de médula ósea podemos hacer la morfología de la leucemia, tipificarla si es linfoide o mieloide, alteraciones cromosómicas, si es que tiene el tipo de inmunofenotipo, más bien el inmunofenotipo, y clasificarla por el riesgo. Manifestaciones clínicas en general de las leucemias: síndrome hemorrágico, infiltrativo, febril, constitutivo y anémico. ¿Qué es el síndrome hemorrágico? Sangrados espontáneos, porque usualmente estos pacientes tienen plaquetas bajas. Infiltrativo, hepatoesplenomegalia, las dos juntas. Recuerden, adolescente o niño con hepatoesplenomegalia, sangrados y síntomas sistémicos de pérdida de peso, estamos ante seguramente un caso de leucemias. Síndrome febril, pues obviamente fiebres usualmente vespertinas, nocturnas, asociadas a pérdida de peso. Síndrome constitutivo es el pérdida de peso de más del 10% en menos de 3 meses. Y síndrome anémico, que pues obviamente es una hemoglobina baja secundaria a una producción alterada de la serie roja, o que tengamos sangrados crónicos debido a la misma leucemia y que esto condicione que tengamos hemoglobinas bajas. Y pues los otras en cuello, axilas, en diferentes sitios donde usualmente palpamos los ganglios. El diagnóstico, recuerden por siempre, las leucemias se diagnostican por aspirado de médula ósea con más de 25% de blastos en sangre periférica. En la médula ósea. Diferente es a cuando observamos blastos en sangre periférica, ¿ok? Cuando tenemos más de 25% de blastos en médula ósea, podemos o no tener blastos en la circulación, o sea, en sangre periférica. Pero ojo, si vemos blastos en sangre periférica, en el 100% de las veces, la médula va a estar afectada. Y aspirado de médula ósea, podemos ver la morfología, el inmunofenotipo, la citogenética, biología molecular, hiperdiploidías. El tratamiento normalmente va a ser quirúrgico, perdón, quimioterapia, discúlpenme. El tratamiento es con quimioterapia y la quimioterapia la vamos a dividir en una terapia de inducción a la remisión, consolidación y mantenimiento. Son las 3 fases más importantes de la quimioterapia y no les van a poner los fármacos de la quimio. Leucemia mieloide aguda. Usualmente estamos ante una leucemia cuya estirpe es más frecuente en síndrome de Down. Si de pronto les llegan a poner un paciente con síndrome de Down y datos de síndrome infiltrativo, síndrome anémico, síndrome constitutivo, síndrome febril y hepatoesplenomegalia en un paciente con síndrome de Down y todo lo anteriormente mencionado, podríamos estar ante una leucemia mieloide aguda. Recuerden que las leucemias mieloides agudas tenemos esta clasificación que la dividen de la M0 a la M7 y ustedes tienen que recordar las más importantes, que es la M3 y la M7. La M3 se llama promielocítica y a veces puede manifestarse como una coagulación intravascular diseminada de forma grave, mientras que la M7 se llama megacarioblástica y usualmente es la más común en el síndrome de Down, ¿ok? Las manifestaciones clínicas, los mismas que les dije para leucemia: síndrome anémico, síndrome constitutivo, síndrome febril, síndrome infiltrativo. Y no hay forma de diferenciarla por clínica de la leucemia linfoide aguda. Normalmente, para fines de examen, la leucemia mieloide aguda se las van a poner en un paciente con síndrome de Down, ¿de acuerdo? El diagnóstico nuevamente es más de 25% de blastos en el aspirado de médula ósea y el tratamiento nuevamente es quimioterapia. Linfoma de Hodgkin, recuerden, neoplasia de ganglios, ¿ok? Es una neoplasia de ganglios, crecimiento progresivo de nódulos linfáticos, adenopatías, puede también presentarse como una masa mediastinal. Recuerden que la masa en abdomen es el no Hodgkin. El Hodgkin se puede presentar con una masa mediastinal, pero usualmente se manifiesta con adenopatías o conglomerados ganglionares. El diagnóstico, recuerden que es por histopatología con una biopsia del ganglio en donde vamos a observar las clásicas células de red Stenberg, que son células gigantes multinucleadas como ojos de búho, ven la imagen, y estas células de red Stenberg son patognomónicas de linfoma de Hodgkin, ¿ok? Las manifestaciones clínicas, nuevamente, adenopatías que al inicio no son dolorosas y que cuando se vuelven un conglomerado ganglionar pueden llegar a doler.
La característica de estos ganglios es que son grandes, conglomerados de muchos ganglios en una sola zona y que están fijos a planos profundos o están indurados. Usualmente el linfoma de Hodgkin puede manifestar más síntomas B que otras neoplasias, como las leucemias o linfoma no Hodgkin. Los síntomas B, ¿cuáles van a ser? Solo se presentan en el 25% de los pacientes y se caracterizan por fiebre, pérdida de peso, y diaforesis nocturna, ¿ok? O vespertino nocturna. Igual la fiebre es de predominio vespertino nocturno. La clasificación para el linfoma de Hodgkin es la clasificación de Ann Arbor y la verdad es que sí suelen preguntarla, pero un poquito más en adultos, ¿ok? O en adultos jóvenes. Y se clasifica en A y B, que es A asintomático y B sintomático. Grado 1 es un ganglio de un solo lado del diafragma. Grado 2 son un ganglio de cada lado, o sea, dos ganglios del mismo lado del diafragma. Grado 3 son ambos lados de neoplasia que sean extralinfáticos, es decir, metástasis a hígado, médula ósea, estómago, piel, y las dos metástasis más frecuentes de del linfoma de Hodgkin es hígado y médula ósea, ¿ok? Recuerden, el diagnóstico, el estándar de oro es biopsia de ganglio, observando estas células características multinucleadas en ojos de búho o células de red Stenberg. El tratamiento es quimioterapia, ¿ok? El tratamiento del linfoma de Hodgkin es quimio y el tratamiento del Hodgkin también es susceptible a radioterapia. Entonces, tanto quimio como radioterapia son válidos para el linfoma de Hodgkin. En cuanto al linfoma no Hodgkin, su incidencia es muy frecuente en niños, ¿ok? Niños, adolescentes y usualmente el pico de edad es en la adolescencia también. Tercer cáncer más frecuente en pediatría y recuerden que el primer cáncer más frecuente en pediatría es leucemia linfoblástica aguda, el tumor maligno más frecuente en pediatría es del sistema nervioso central y el tercer cáncer más frecuente en pediatría es linfoma no Hodgkin. Los factores de riesgo, pues algunas infecciones como el virus del Epstein-Barr, quimioterapias previas, radiaciones, pesticidas, algunos síndromes como Wiskott-Aldrich, algunas otras enfermedades genéticas como inmunodeficiencia combinada, ataxia telangiectasia. Pacientes en general con inmunodeficiencias tienen mayor riesgo de presentar después linfomas o leucemias. Y las manifestaciones clínicas, ojo, se llama Burkitt y el Burkitt casi siempre se manifiesta con masas abdominales en el adolescente. Aumento el perímetro abdominal progresivo hasta que se den cuenta que es una masa abdominal asociado también a ganglios. El linfoma no Hodgkin también puede dar adenopatías, pero no son estas adenopatías tan clásicas y específicas del Hodgkin, ¿ok? Entonces, no Hodgkin, recuerden, abdominal, ¿ok? Masa abdominal en los adolescentes. El diagnóstico, pues obviamente es por histopatología y los estudios de extensión siempre se debe de realizar TAC, PET y tomografía locorregional y obviamente tomografía pulmonar para ver que no haya metástasis en diferentes órganos. El tratamiento es con quimioterapia y usualmente el tratamiento, si es que les pusieran un linfoma, se los van a poner más a la mejor en adultos. En niños los tratamientos que usamos son diferentes a los tratamientos de quimioterapia de los adultos y no necesitan aprenderse los esquemas de quimioterapia para el enano. Con respecto a los tumores de hueso o a los tumores óseos, recordamos que hay dos muy importantes, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. El osteosarcoma usualmente y el sarcoma de Ewing son en edades muy similares, son adolescentes, pero el osteosarcoma a veces se puede presentar un poquito más chiquitos, como pubertos o prepúberes. El osteosarcoma, acuérdense que tiene un factor de riesgo, que es aquellos pacientes que son portadores de un gen que se llama RB1, que condiciona retinoblastoma, tienen más frecuencia que una vez que cure el retinoblastoma, en la adolescencia pueden llegar a presentar osteosarcoma. Recuerden que el osteosarcoma se presenta en la metáfisis de los huesos largos. Las imágenes por radiografía es en sol naciente, como en rayos de sol en el sitio donde se encuentra el tumor, y esto es por destrucción del periósteo. Las metástasis más importantes, ¿ok?
Es un cáncer muy agresivo y el tratamiento es quimioterapia. Este cáncer no es susceptible, no tiene ninguna utilidad la radioterapia, ¿ok? Mientras que el sarcoma de Ewing, recuerden que es un caso muy similar, un adolescente que a lo mejor presenta aumento de volumen en alguna parte de la rodilla o el brazo y que presenta dolor y limitación a la movilidad. Sin embargo, el sarcoma de Ewing suele ser más agresivo todavía que el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing sí da síntomas sistémicos, da fiebre y pérdida de peso. El osteosarcoma nunca da fiebre ni pérdida de peso. La localización del sarcoma de Ewing usualmente en diáfisis de los huesos planos, a diferencia de osteosarcoma que es en metáfisis de los huesos largos, por eso es que es más frecuente en rodilla, porque no es que den en rodilla, el problema es que den en la porción distal del fémur o porción proximal de la tibia y obviamente ahí lo que está afectando pues es la rodilla. Mientras que en el sarcoma de Ewing es en la diáfisis de huesos planos. Si bien también puede afectar el fémur, se suele encontrar en la pelvis, en el esternón, en columna, ¿ok? Suele ser un poco más en huesos planos y es diafisiario. Recuerden que la imagen característica por radiografía es en capas de cebolla, a diferencia de estos sarcoma, que es en su imagen en sol naciente, y el triángulo de Kothman suelen preguntarlo también más frecuente en osteosarcoma, aunque no es específico para osteosarcoma. El tratamiento para el sarcoma de Ewing nuevamente es quimioterapia, pero el sarcoma de Ewing sí es candidato a administrarse radioterapia. En cuanto a tumores del sistema nervioso central, es el segundo cáncer más común en niños, como ya lo dijimos. La gran mayoría van a ser infratentoriales. Hay dos picos muy importantes de edad, que es en bebés, preescolares y en adolescentes. Usualmente los tumores benignos del sistema nervioso, como los astrocitomas, son los más frecuentes de todos, pero también puede haber tumor maligno que sería meduloblastoma, ¿ok? Normalmente el astrocitoma epilocítico pues es el más común, se va a encontrar habitualmente infratentorial y nos va a dar manifestaciones de síndrome cerebeloso. ¿Qué es el síndrome cerebeloso? Ataxia, disdiadococinesias, dismetrías, pérdida postural, pérdida del equilibrio, ¿ok? Y por supuesto que cefalea. El ependimoma es un poco más raro, y usualmente se caracteriza también por estar en fosa posterior en menores de 6 años y es un tumor circunscrito que tiene un realce con gadolíneo. Mientras que el méduloblastoma es el tumor maligno del sistema nervioso central más frecuente, ¿ok? A diferencia del astrocitoma, que en general es el tumor más frecuente, el tumor maligno más frecuente es el méduloblastoma, cuyo tratamiento va a ser quimioterapia, radioterapia y resección quirúrgica. Ojo, tanto el meduloblastoma como los astrocitomas, su sitio más frecuente de aparición es infratentorial, en cerebelo. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas de un niño con un tumor en el cerebro habitualmente te las van a poner como un síndrome cerebeloso. No se olviden de eso. El retinoblastoma es la neoplasia embrionaria maligna de ojo o de tejido neuroectodérmico que el sitio más frecuente pues es intraocular. Ojo, aquí ojo con el ojo. Aquí hay un gen muy importante que es el RB1 y este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13 y genera un riesgo muy importante de desarrollar retinoblastoma. Y aquellos pacientes que tienen este gen RB1 positivo para retino, a pesar de que se haya curado el retinoblastoma, lo que les decía con osteosarcoma, en edades más avanzadas o en la adolescencia tienen riesgo de tener osteosarcoma. Entonces son pacientes que tienen que estar vigilados toda la vida. Las manifestaciones clínicas, muy importante, niño al que su madre le toma una foto o que observan en una foto que tiene pérdida del reflejo rojo o en su niño que acude a consulta de valoración de pediatría de control y el pediatra observa con la lámpara, con exploración de fondo de ojo que no observa reflejo rojo, no con exploración de fondo de ojo, sino con lámpara, no observa reflejo rojo en el ojo derecho o en el ojo izquierdo. Siempre que no veamos reflejo rojo, podemos estar ante un retinoblastoma y es más, es retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario.
Otras manifestaciones clínicas, leucocoria. Ya que observamos leucocoria, el tumor está muy avanzado. Estrabismo, celulitis orbitaria, que es muy raro, ifema, que es un sangrado en la cámara anterior, glaucoma, ojo rojo, dolor ocular, pero esas son manifestaciones más raras. Recuerden, y no se vayan a olvidar, pérdida del reflejo rojo. El diagnóstico es con fondo de ojo. Lo que pasa cuando pierde el reflejo rojo es que cuando iluminamos los ojos de un bebé, y observamos la luz pasa a través del cristalino y de la córnea del cristalino y atraviesa el ojito y llega a la retina. Esta pues es que nosotros tenemos como un reflejo blanco, una leucocoria, y este reflejo blanco usualmente es el reflejo del propio tumor, ¿de acuerdo? Y el tratamiento, si te preguntan tratamiento de elección, pues es quimioterapia, pero si te dicen que el ojo ya no ve o que la agudeza visual es de 200/20, es decir, no ve, el tratamiento es enucleación, o sea, quitar el ojito, enucleación. ¿Ok? Si te preguntan cuál, solamente te ponen tratamiento, pues sí, el tratamiento es con quimioterapia, pero recuerden, si el ojo no ve, el tratamiento es enucleación. En cuanto al neuroblastoma, recuerden, es el cáncer o el tumor que no es del sistema nervioso central más frecuente en pediatría y se caracteriza por un tumor de sistema nervioso simpático. Y aquí llega como que el primer shock cuando leemos neuroblastoma, porque creemos que neuroblastoma es del cerebro por decir neuro, y no, se llama neuroblastoma porque está en el sistema nervioso simpático, ¿ok? Es porque es un tumor embrionario que se deriva del sistema nervioso simpático y el sitio más frecuente en el que ocurre es en las suprarrenales. Por eso es que por manifestaciones a veces se confunde con el tumor de Wilms. Y la mayoría de las veces es abdominal. A nivel de las suprarrenales se caracteriza porque histopatológicamente son células redondas pequeñas y azules y tiene muchos síndromes paraneoplásicos: diarrea crónica, síndrome de Pepper, Hutchinson, Kerner-Morrison, blueberry muffin, oxoclono, mioclono. El diagnóstico inicial ante este tumor es un ultrasonido abdominal para poder determinar las características y de dónde viene ese tumor a nivel abdominal. Y el tratamiento y el diagnóstico de extensión es con resonancia magnética regional y poder identificar cuál es el sitio donde emerge esa tumoración. El diagnóstico gold estándar, pues es histopatológico, obviamente. El tratamiento del neuroblastoma es quimioterapia, radioterapia y podemos hacer cirugía que puede ser antes de la quimio o cirugía después de la quimio. Y eso hace que se catalogue la quimioterapia como neoadyuvante o adyuvante. La quimio neoadyuvante es antes de la cirugía y la quimioterapia adyuvante es posterior a la cirugía, ¿ok? Tumor de Wilms, tumor renal maligno más frecuente, a pesar de que es menos frecuente que el neuroblastoma, suelen preguntarlo más en el NARM. ¿Y cómo se manifiesta? Nuevamente, es un niño entre los 2 y los 3 años de edad que presenta una masa en el costado derecho o en el costado izquierdo del cuerpo asintomático, ¿ok? Asintomático. Y ya obviamente buscando intencionadamente o haciendo el abordaje de un probable tumor de Wilms, podemos ver que puede llegar a presentar hematuria microscópica, hipertensión arterial, y esto es porque puede llegar a lesionar la cápsula de Bowman y entonces provocar obviamente un ligero sangrado a través de las vías urinarias, pero no es un sangrado macroscópico. Y la hipertensión arterial puede darse porque puede llegar a afectar el tumor la arteria aferente renal y entonces provocar una hipertensión arterial renovascular. ¿Ok? El tratamiento nuevamente es quimioterapia y el tratamiento pues es con cirugía. La quimioterapia puede ser neoadyuvante o adyuvante, pero siempre está acompañada idealmente de cirugía. ¿Ok? En cuanto a los recordatorios de ortopedia, recuerden que lo más frecuente que preguntan es pie equinovaro aducto, cabo y displasia del desarrollo de cadera o en pediatría. El pie equinovaro se caracteriza por la deformidad congénita más frecuente del pie y es una malalineación del complejo calcáneo y astrágalo. Los factores de riesgo son múltiples, oligohidramnios, puede ser multifactorial, exceso de presión en el útero, embarazos múltiples, posiciones inadecuadas del feto,
quiere decir que primero se corrige el cabo, luego aducto y por último se corrige el equino. Si les llegan a preguntar qué es lo último que se corrige en el tratamiento del pie, equino, varo, aducto, cabo, es el equino, ¿ok? Si no hay mejoría posterior a un mes del tratamiento, usualmente hay que realizar una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Entonces, acuérdense, diagnóstico es clínico, el tratamiento es con el método de Ponseti o los yesos de Ponseti, progresivos, semanales, y más o menos al mes, si no hay respuesta, requiere tenotomía. En cuanto a la displasia del desarrollo de cadera, usualmente antes se le llamaba cadera luxable, pero ya no se llama cadera luxable porque ahora puede ser una expresión muy variada de displasia, luxación o subluxación. Es mucho más frecuente en mujeres y los factores de riesgo es presentación pélvica, oligohidramnios, embarazos múltiples, aumento también de las fuerzas a nivel de de compresión intrauterina y que esto lleven a una alteración entre el acetábulo y la cabeza femoral. Entonces, el diagnóstico, recuerden, va a ser al nacimiento realizando las maniobras de Barlow y Ortolani y es que si encontramos o no encontramos manifestaciones. Muy importante con el diagnóstico. De 3 a 12 meses, recuerden que ya iba a ser un poquito más asociado a limitaciones de la abducción, ya no va a ser tan fácil hacer Barlow y Ortolani, podemos ver Galeazzi, asimetría de pliegues y entre otros datos. En mayores de 12 meses o más de un año, lo que podemos ver es ya contracturas del glúteo medio, lordosis lumbar, Trendelenburg, marcha alterada o claudicación y acortamiento del miembro pélvico afectado. El tratamiento normalmente les van a preguntar arnés de Pavlik. ¿Qué significa esto? Que en niños o en bebés entre los 45 es quirúrgico. En cuanto a las infecciones de vías urinarias, recuerden que pues son relativamente frecuentes en niños. El agente causal más común es Escherichia coli y hay otros agentes como Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, que es raro, pero bueno, principalmente enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Proteus, ¿ok? Las manifestaciones clínicas pueden a manifestar con todos los síntomas urinarios, disuria, urgencia, polaquiuria, y las infecciones de vías urinarias superiores, usualmente la pielonefritis, que es una infección que se va a caracterizar por dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito y rechazo labial. Vean cómo las pielos no tienen síntomas urinarios, porque las pielonefritis no son, no te van a dar síntomas urinarios. Entonces, por eso es que son tan difíciles de diagnosticar a veces. Usualmente solo se manifiestan como un lactante febril de más de 3 o 4 días de fiebre, que manifiesta dolor abdominal, que tiene náuseas, vómito y rechazo al labio oral, y que obviamente tiene varios marcadores inflamatorios si es que se hacen estudios de laboratorio positivos para un proceso infeccioso bacteriano. En menores de 2 años, vuelvo a repetir, síntomas muy inespecíficos, fiebre, irritabilidad, vómito, rechazo labio oral, ictericia prolongada, son de neonatos, mal olor en la orina, y en mayores de 2 años pueden debutar como disuria, urgencia, tenesmo, incontinencia, dolor suprapúbrico. Vean, es como un poquito más síntomas. El diagnóstico va a ser a través de estudios de laboratorio. El examen general de orina lo que nos va a permitir identificar es la esterasa leucocitaria y los nitritos. Los nitritos, recuerden que es un producto en donde los nitratos se desdoblan en nitritos a partir de algunas bacterias como E. coli y Proteus. Em, entonces, estos nitritos nos van a poder permitir identificar que hay bacterias que están desdoblando los nitratos y la más común pues es E. coli. Sin embargo, para que los nitratos se desdoblen a nitritos requieren más de 4 horas de la orina al menos en la vejiga y esto dificulta un poco la visualización de nitratos cuando hacemos un examen general de orina en un niño que no tiene continencia urinaria, es decir, en un bebé. Y la esterasa leucocitaria significa leucocitos en la orina o un proceso inflamatorio. Por lo tanto, la esterasa leucocitaria no es tan específica de una infección de vías urinarias, ya que, por ejemplo, una apendicitis o una infección grave a nivel abdominal te puede dar leucocitos en vías urinarias simple y sencillamente por la inflamación, ¿ok? Entonces, juntando ambas, pues tenemos valores más específicos y más sensibles y específicos para identificar
infección de vías urinarias. Sin embargo, el gold estándar es el urocultivo, ¿de acuerdo? Tenemos diagnósticos diferenciales con uretritis, cervicovaginitis o bacteriurias asintomáticas, sobre todo las bacteriurias asintomáticas en mujeres o en embarazadas. Recuerden que hombre con el primer evento, un bebé o un niño hombre con un primer evento de infección de vías urinarias requiere abordaje con un ultrasonido de vesical y de vías urinarias o renal y de vías urinarias. Esto para descartar defectos anatómicos que estén condicionando que pudieran que pudieran tener una infección de vías urinarias secundaria a malformaciones congénitas de la vía urinaria. En niñas, a partir del segundo evento se requiere hacer el abordaje, ¿de acuerdo? Aquellos pacientes con infección de vías urinarias de repetición requiere realizarse un estudio que se llama cisturetrografía miccional retrógrada, que lo que hace es descartar una de las causas más frecuentes de infecciones de vías urinarias de repetición en niños, que es el reflujo vesicoureteral y que te puede llevar a hidronefrosis, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, la guía de práctica clínica nos dice que aquellas infecciones de vías urinarias no complicadas se pueden tratar de 3 a 5 días o las bajas, la cistitis, se pueden tratar de 3 a 5 días con nitrofurantoína, con trimethoprim sulfamethoxazole y con amoxicilina más ácido clavulánico. Y las complicadas se deben de tratar de más de 7 días o aquellas infecciones de vías urinarias altas o pielonefritis no se pueden tratar por vía oral, ¿ok? No se pueden tratar por vía oral aunque el paciente esté estable. Requieren antibióticos intravenosos. ¿Qué antibióticos van a ser los ideales? Cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos. El algoritmo de la guía de práctica clínica para infecciones de vías urinarias nos dice aquellos bebés chiquititos de menos de 2 meses, referencia a un hospital, manejo hospitalario con antibióticos parenterales contra enterobacterias y principalmente los antibióticos de elección es aminoglucósido con ampicilina. Aquellos niños entre 3 meses a 2 años usualmente van a requerir también tratamiento antibiótico intravenoso y el de elección es cefalosporinas de tercera generación o aminoglucósidos. Y en aquellos pacientes de más de 2 años, el tratamiento de elección, usualmente si el paciente tiene síntomas sistémicos y tiene mal estado general, el tratamiento va a ser cefalosporinas de tercera generación. Y aquí entonces podemos decir, bueno, si el paciente tiene más de 2 años, está estable, está tranquilo, aún así lo voy a tratar con cefalosporinas de tercera generación, pero se lo puedo dar por vía oral, que justamente es el cefixime. En cuanto a criptorquidia, es la anomalía más común del desarrollo genital masculino. Uno o ambos testículos no se encuentran descendidos en la bolsa escrotal y tiene un riesgo de atrofia, sobre todo cuando no se trata a tiempo y cáncer si es que no se le da tratamiento. El tipo de cáncer más frecuente en criptorquidia es el seminoma. El diagnóstico es clínico, exploración física, se debe de realizar un ultrasonido testicular para evaluar si el testículo está en canal inguinal o en abdomen y el tratamiento, pues bueno, va a depender, usualmente nos esperamos a los 6 meses, entre 6 y 12 meses de vida para valorar si es que hay un descenso del testículo y si no, a los 6 meses de la edad ideal como para pensar en una orquidopexia, que es el tratamiento de elección. En cuanto al complejo TORCH, recordemos que se caracteriza por toxoplasma, rubiola congénita, citomegalovirus y herpes, y entra también sífilis. La sífilis, recuerden que es más frecuente que se presente el contagio en el tercer trimestre, la vía de adquisición es placentaria y las lesiones se caracterizan por vesículas palmoplantares, pénfigo, hepatoesplenomegalia, ictericia y puede manifestarse también con sordera, queratitis o alteraciones dentarias. Acuérdense, los dientes de Hutchinson. El diagnóstico es a través de BDRL y anticuerpos treponémicos y el tratamiento es con penicilina. La vía de adquisición o la vía de infección es transplacentaria y se manifiesta con la tríada de Sabin. Recuerden que el diagnóstico es a través de PCR y el tratamiento es con pirimetamina con sulfadiazina. En cuanto a la varicela, es más frecuente también que se manifieste en el primer trimestre de embarazo. La vía de adquisición es placentaria y las lesiones usualmente son vesículas, ¿de acuerdo? El diagnóstico es clínico, pero también se puede hacer un cultivo a través de tinción de sangre y el tratamiento es con aciclovir.
En cuanto a rubiola congénita, usualmente la vía de adquisición también es transplacentaria. Las lesiones características, pues es la tríada de Gray, acuérdense, catarata, sordera y cardiopatía. El diagnóstico es a través del aislamiento viral por anticuerpos IgM y el tratamiento es de soporte. Para herpes, recuerden que puedes adquirirse a través del canal de parto o a través de o transplacentaria y se manifiesta con vesículas usualmente en diferentes partes del cuerpo si es que la alteración es cutánea, pero también puede manifestarse como herpes a nivel de para no tardía secundaria herpes virus. El diagnóstico es por cultivo celular y por reacción de cadena de polimerasa y el tratamiento es con aciclovir. En cuanto a citomegalovirus, es la infección del complejo TORCH más frecuente y se caracteriza por la vía de adquisición es placentaria y se caracteriza por calcificaciones, coriorretinitis y microcefalia, ¿ok? El diagnóstico nuevamente es por reacción de cadena de polimerasa y el tratamiento es con ganciclovir o valganciclovir. En cuanto a vacunas, recordemos rápidamente nada más que podemos tener inmunizaciones activas o pasivas. Esto va dependiendo de si son vacunas, son anticuerpos transferidos. Tenemos vacunas monovalentes, polivalentes o combinadas. La clasificación, pues vamos a tener vacunas bacterianas y vacunas víricas. Recuerden las vacunas que son secundarias a virus vivos atenuados, que es SRP, Sabin, varicela y fiebre amarilla. No olviden el esquema de vacunación actual. El esquema de vacunación actual, BCG al nacimiento, a los 2 meses hexavalente rotavirus neumococo, 4 meses hexavalente rotavirus neumococo, a los 6 meses les va a tocar hexavalente y la primera dosis de influenza, a los 7 meses segunda dosis de influenza, a los 12 meses SRP y neumococo, a los 18 meses vuelvo a poner la última dosis de hexavalente y mi segunda dosis de SRP de acuerdo al nuevo esquema de tratamiento y recuerden que influenza estacional. Los dos momentos en donde hacemos refuerzo de DPT es a los 4 años y recuerden el refuerzo de la SRP para aquellos que no se pusieron el refuerzo de aplicación. Vean cómo cada vacuna tiene sus sitios específicos donde deben de ser aplicados. La BCG recuerden que es intradérmica. Y en cuanto a los esquemas de vacunación para adolescentes y adultos, es muy importante que recuerden el esquema de tétanos, ¿ok? Los sitios de colocación de los esquemas de vacunación. Recuerden que en los niños se puede colocar las vacunas usualmente en menores de 2 años a través de la aplicación en el muslo y en mayores de 2 años aplicación a nivel de los deltoides o en mayores de 18 meses. En cuanto a la BCG, recuerden que es una vacuna asociada a un bacilo. Usualmente el bacilo se encuentra vivo, atenuado y se caracteriza por ser intradérmica, ¿de acuerdo? Eso es lo que más tienen que recordar. Y los mililitros de aplicación es 0.1 mililitros en la región deltoidea intradérmica. Hepatitis B, recuerden que se aplica actualmente el hexavalente a los 2, 4, 6 y 18 meses, ¿de acuerdo? En el nuevo esquema de vacunación. Consideraciones especiales de hepatitis B que entra en hexavalente en recién nacidos de menos de 2 kilos, usualmente debemos esperarnos o debemos de colocar 0.5 mililitros en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo en las primeras 24 horas de vida. Muy importante, mayores de 2 kilos o aquellos bebés que estén menores de 2 kilos, pero siempre y cuando estén estables, ¿de acuerdo? La vacuna extemporánea se pone hasta los 7 días de vida. Eso quiere decir que después de los 7 días ya no puedo poner hepatitis B al nacimiento. Y en más de 7 días, pues entrará al hexavalente y a las dosis de hexavalente normales. En prematuros, recuerden esperarnos hasta que sean las 6 o 8 semanas de vida postnatal y en más de 2.500 gramos, siempre y cuando se encuentren estables. En mayores de 11 años, usualmente se utilizan 2 dosis si es que no se tiene la vacuna de la hepatitis B. En cuanto a influenza, recuerden el nuevo esquema de influenza que se aplica a los 2 y a los 4 meses y requiere ser, usualmente es monovalente, no lo olviden. En cuanto a difteria, tétanos y tosferina, DPT es un toxoide,
¿ok? Se va a aplicar junto con la hexavalente 2, 4, 6 y 18 meses, ¿de acuerdo? No tienen que aprenderse la dosis del toxoide, únicamente saber cuáles son sus contraindicaciones. Recuerden que enfermedad neurológica progresiva, desarrollo de encefalospatía y tosferina de forma aguda es una contraindicación para la DPT. En cuanto a los esquemas de administración de TD o de vacuna contra tétanos y difteria, recuerden que el esquema en los adultos que hayan tenido más de 10 años sin aplicación o que no hayan tenido un esquema de vacunación regular o hayan pasado más de 10 años desde la última dosis de tétanos, recuerden que si tenemos una herida sucia, contaminada y no tenemos vacuna por más de 10 años, le toca tanto vacuna como inmunoglobulina. En cuanto a polio, recuerden que existe la vacuna Sabin y la vacuna Salca. Actualmente, recuerden que el esquema entra dentro de la hexavalente y se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses. ¿De acuerdo? Recuerden que la que se aplica en la hexavalente es la Salca. La Sabin era bioral, que actualmente ya no se utiliza. ¿De acuerdo? En cuanto a sarampión, rubiola, parotiditis, recuerden que es una vacuna de virus vivos atenuados. Eso quiere decir que está contraindicada para embarazadas e inmunodeficiencias. El momento de aplicación en el nuevo en el esquema anterior era al año y a los 6 años. En el esquema actual es a los 12 y a los 18 meses. No lo olviden. En cuanto a vacuna por neumococo, 2, 4, 12 meses, es una vacuna de polisacáridos o una vacuna conjugada, es lo mismo, y se aplica en la región deltoidea del brazo derecho. En cuanto a influenza, recuerden 6, 7 meses y anual, nos protege en un 70-90% de infecciones graves por influenza, más no la previene en un 100% de adquirir la enfermedad. Se coloca igual en la región deltoidea del brazo izquierdo o en la región del muslo izquierdo de la piernita de los bebés. En cuanto a rotavirus, 2, 4, 6 meses, en el esquema actual 2 y 4 meses, es una vacuna que se administra por vía oral y actualmente recuerden que es monovalente. En cuanto a la vacuna de la varicela, 12 y 15 meses, que es la primera aplicación, con una segunda aplicación 4 a 6 semanas después de la primera aplicación. Y entre los 4 y los 6 años se recomienda aplicar un refuerzo de varicela. Esto nos protege entre un 70 y 90% de adquirir la infección y entre un 98 y 100% de infecciones graves por varicela. Se aplica subcutánea y recuerden que es de virus vivos atenuados. Esto quiere decir que no se la puede poner embarazadas ni a inmunodeficiencias. Y con esto concluimos nuestro repaso semanal. Estudien mucho y muchas gracias.